días tengan todos ustedes televidentes que nos acompañan todas las mañanas. Y porque hoy es lunes de tercer grado, hoy analizaremos a nuestros personajes de nuestra historia. Todos participamos en ceremonias cívicas todos los días, haciendo memoria a los personajes que creemos ilustres. Sin embargo, estos personajes los reconocemos como héroes porque han hecho acciones positivas y siempre los hemos categorizado como los buenos de la película. Pero, ¿qué hay de los personajes llamados villanos? ¿Qué tan malos fueron sus actos como para enterrarlos en nuestra memoria colectiva? Nuestra sociedad mexicana es muy tajante y para discutir este tema tenemos hoy a nuestros historiadores y especialistas en la materia. Al historiador Alejandro Ávila y a la socióloga Cielo Zaret. Muy bien, pues comencemos este pequeño círculo de discusión. Si les parece, señores, con la figura preliminar de Porfirio Díaz y su gran controversial gobierno, que si bien tenemos claro, de 1876 a 1911 fueron 31 años, porque en el último periodo manipulaba a su compadre Manuel González, así como actualmente México con el PRI, y toda esta mezcla de doble moral de nuestros líderes políticos. Claro que no vamos a entrar en detalles, pero de alguna manera pareciera que la historia se repite año con año. Sí, claro, el caso Ayotzinapa, el movimiento 132, como igual manera de represión estudiantil. Si vamos, tratamos de compararlo con el 68, aunque en el 68 hay fuerte contenido de idealismo social. Y qué decir del caso de Aristegui y a la represión de la libertad de expresión, igual como en la época de Don Porfirio con los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. Pero bueno, la primera pregunta, ¿por qué no se le considera a Porfirio Díaz también como un héroe? Bueno, yo considero básicamente que, como ya en parte se mencionó, todas esas acciones político-administrativas de Porfirio Díaz en la que se privilegiaba a los extranjeros, ¿no? Los cuales estos eran dueños de empresas y tenían alianzas con el presidente y explotaban a los trabajadores y los endeudaban en las tiendas de raya. Un caso no tiene mucho que se presentó en Zapopan, Jalisco, lo sacó la revista Proceso y decía que fueron rescatados de explotación sexual y laboral 129 personas. Entonces, el porfiriato está a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente. No hay que sacarlo de la tiranía que participó. Solo que también hubo aspectos positivos, por ejemplo, la modernización del país, el desarrollo de la industria, el ferrocarril. Entonces, yo creo que hay aquí un punto de balance, sí, un progreso. ¿Progreso? ¿Qué me dice de los 11 millones de personas en extrema pobreza? ¿Ahí hubo un progreso? Como los millones de pobres que hay en la actualidad. Eso ni dudarlo, pero yo creo que hay que dejar de satanizar a la figura de Porfirio Díaz. Claro, evidentemente, no se niega la burguesía porfiriana de aquella época, tan privilegiada como ahora, ¿no? ¿O usted qué opina? Sí, claro, no hay que descartarlo también. Yo creo que tomó decisiones que efectivamente lo condenaron, pero ¿por qué no se habla de él como líder militar que fue? Que participó en la guerra contra los Estados Unidos, en la segunda batalla de Puebla. Claro que fueron actos tan sublimes. Pero bueno, nuestra historia de Don Porfirio Díaz pareciera negar estas acciones positivas del personaje. Creo que la enseñanza básica tiene algo que ver con esto. Debería haber esta apertura más vasta de los hechos y sujetos históricos y sus acciones. Pero vamos con el siguiente personaje, Antonio López de Santa Anna y su gran error por la venta de Texas y casi la mitad de todo el país. Pero no hay que negar que Estados Unidos deseaba una conquista masiva de los mexicanos, por considerar al pueblo mexicano como un pueblo bárbaro. El distinguido historiador Raúl Bringas Nosti lo ha plasmado en su libro Regeneración de un pueblo pestilente. ¿Y así de pestilentes nos consideraban? Bueno, en fin, la respuesta se queda en la mente. Definitivamente, pero entonces, ¿por qué no al distinguido de Santa Anna no lo consideramos como un héroe también? ¿Que acaso su lucha en el movimiento de la independencia no es contable? Definitivamente nuestra sociedad ha culpado de traición al general. Yo creo que actuó conforme a sus propios intereses, viviendo en la opulencia y la ostentacidad como lo hacen hoy en día. ¿Será acaso que eso deslumbra a los líderes políticos cuando llegan al poder? Bueno, esto es punto central, pero en definitiva Santana era muy bipolar. ¿Por qué lo dice? Es que no cabe duda de que Santana por un lado estaba con los liberales y por el otro con los conservadores.
y quizá ahí radica el estado de sus propios intereses. Y ni qué decir de la batalla del Álamo. ¿Qué nos puede aportar a usted, señorita? Hace unos meses estuve platicando con el escritor Paco Ignacio Taibo II, quien escribió un libro sobre el Álamo y me contó cómo para los norteamericanos la batalla del Álamo fue una victoria. Incluso hay hasta un parque de diversiones y se ha ido creando una versión de la historia de los hechos muy distinta. Y claro que, por supuesto, esta historia favorece a las empresas transnacionales y a la propia empresa de Disney, que fue la que sacó la película del Álamo. Yo quisiera aquí reafirmar en ese punto es que la batalla del Álamo fue una tremenda derrota sobre los habitantes. Por supuesto que el ejército mexicano los masacró a pesar de ser tan irrelevante, pero sin embargo se han levantado una gran heroicidad para los Estados Unidos. Y hay que recordar que fue en la batalla de San Jacinto donde el ejército de Santana fue sorprendido. Pero claro, Santana no tuvo una mala posesión hacia el Álamo, Texas, en donde perdió más de la mitad de su milicia. Pero bueno, ¿qué decir de Don Francisco? Pancho Madero para los amigos. Yo creo que hay que sacar a los héroes de las estatuas y humanizarlos, en fin, porque a Francisco y Madero lo consideramos como un héroe solamente. Yo creo que con Francisco y Madero es muy interesante el dato. Yo considero que su heroicidad está marcada solo por ser el valiente que se levantó contra la dictadura de Díaz y su llamado Plan de San Luis. Pero bueno, ver aquí también todo esto radica cuando el mismo Francisco llega al poder. Ahí está la centralidad. Sí, en definitiva, creo que Santana no supo elegir a su gabinete. Todos aquellos también provenían del antiguo régimen, y claro, la voz del pueblo de Francisco Villa y Emiliano Zapata, que en realidad era la auténtica revolución. Pero claro que era la auténtica revolución, la verdadera lucha de clases, la sociedad mexicana más demacrada, y claro, como la de hoy, la de bajos recursos y sin educación. Yo creo que aquí entra en juego las clases medias y altas, y su forma de tomar el poder y la escasa forma de tomar la palabra de las clases más bajas, que eran los campesinos. Pero no hay que olvidar la fundación de un partido, el antireeleccionista, que finalmente buscaba la eterna reelección de Porfirio Díaz, y yo creo que eso sí hay que reconocérselo a Francisco y Madero. Sí, en definitiva, tener ideales, y que eso le sirvió para tener la simpatía del propio Francisco y Madero y Emiliano Zapata. El panorama era un líder de clase media, como mencionaba la socióloga Cielo, bajo el mando de una serie de campesinos de clases bajas, sin educación y con extrema pobreza. Pero bueno, no, como el viejo sistema de líderes políticos que llaman la atención de las masas sociales, como actualmente en México, como un Obrador, un Colosio, que muestran tener una moral íntegra. Pero bueno, me señala el apuntador que se nos está acabando el tiempo, mis amigos intelectuales. Pero concluyamos. Bueno, en definitiva, que en la historia no hay héroes ni villanos. Díaz tuvo errores, fue un dictador como cualquiera. ¿Y qué nuestros presidentes de hoy no parecen igual dictadores? ¿Qué acaso en la vida cotidiana no tenemos héroes? Desde el obrero, el maestro, la enfermera, que se gana la vida a diario por una mejor sociedad. Creo que ahí están los verdaderos héroes. Claro, no todos los líderes políticos como Francisco y Madero, que hablan bonito y fascinan a las clases sociales, son verdaderos héroes. Yo creo que son humanos. Vaya. ¿Qué acaso somos nosotros mejores que ellos? Yo creo que nuestra sociedad señala las acciones de los líderes políticos y en base a ellos los clasifica. Yo creo en parte la división social de México tiene la culpa de que hayan héroes y villanos en nuestra historia. Y digo con división social a todos los que estamos aquí y los que nos ven. Entonces, el poder claro que deslumbra a todos. Yo creo que el poder ha sido lo que ha regido a nuestras sociedades y civilizaciones. Y en su búsqueda hacemos actos que atentan con nuestros propios ideales y nuestra moralidad. Claro, como humanos tomamos decisiones que tienen consecuencias y muchas veces hacen de nosotros como personas buenas o malas. Yo creo que nuestra moralidad juega mucho su papel. Finalmente, estos personajes históricos que analizamos tomaron decisiones que nos han marcado a lo largo de la historia. Y creo que esto seguirá ocurriendo si no se reescribe nuestra historia y se enseña de forma diferente en las escuelas. Bueno, señores televidentes, muchas gracias, señores panelistas. Un gusto, gracias. Y usted que nos está viendo desde su televisor, sin usted no seríamos nada. Muchas gracias. Esto fue Tercer Grado.